Bueno, muchas gracias, Janina, por la introducción. Sí, bueno, no sé si lo presento a la doctora. Bueno, yo soy Janina Busquet, soy del Departamento de Estudios Económicos de ADINRA y me acompaña el equipo del Departamento de Recursos Humanos, la doctora María Victoria Verdejo y Romina Correa también está acá con nosotros. Y bueno, ellas son las que saben. María Victoria, la doctora, nos va a hacer una presentación sobre la liquidación del sueldo anual complementario. La idea del taller es hacer un análisis, ¿sí? Ver cuáles son los componentes que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo y a la hora de realizar el pago. Así que bueno, ahora sí los dejo con la doctora para que haga la presentación. Antes que nada también aclarar que al finalizar la presentación vamos a tener un espacio de intercambio, de consultas. Lo pueden escribir por el chat o levantando la mano para ser más ordenados. Pero sí, al finalizar van a tener la posibilidad de hacernos algunas preguntas. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Janina. Bueno, le doy la bienvenida y bueno, agradeciéndole, por supuesto, la amplia participación que hemos tenido con esta convocatoria. La verdad que uno diría, bueno, es un tema que es simple, pero sin embargo, al momento de la liquidación muchas veces se nos plantean situaciones que ameritan alguna consulta. El tema del sueldo anual complementario, bueno, como ustedes saben, se inició como un pago voluntario de un importe a cargo de las empresas que se hacía en la época del fin de año con el motivo de las fiestas. Con los años esto se incorporó a lo que es la normativa y se estableció que el pago se debía hacer en 2 épocas del año. Este es un pago que se genera por la actividad del trabajador, ya sea cumpliendo tareas o por algún tipo de licencia paga, se abona en 2 épocas del año y genera lo que es la 12ª parte de lo percibido en concepto de sueldo anual complementario. Por eso el famoso que decimos se genera día a día. Se genera también en los casos de licencias pagas, porque, bueno, vamos a ver más adelante que hay situaciones que no correspondería tomarlas para el cálculo de este aguinaldo. La normativa establece el pago en determinadas fechas. Se estableció en un primer momento como fecha de pago el 30 de junio y en ese momento era el 30 de diciembre. En el año 2014 la normativa sufre una modificación en cuanto a la fecha de la segunda cuota, pasó a ser 30 de junio y 18 de diciembre. Con el tema del 18 de diciembre, por supuesto, tenemos la situación que las liquidaciones no están hechas, obviamente hacemos una estimación de qué es lo que el trabajador va a cobrar como para tomar esta base de cálculo. La normativa aclara que, si bien yo puedo hacer esta estimación hacia fin de diciembre, siempre tengo que imputarlo al mes de diciembre, ¿no? Con lo cual no puedo trasladarlo a la liquidación de enero. Tiene que ser el ajuste del aguinaldo en diciembre y obviamente sus cargas sociales se pagan con el mes de diciembre. Que esto pasa a integrar todo lo que es esa liquidación y en otros casos también tenemos que dejar aclarado que puede haber otra fecha de pago, como es, por ejemplo, una persona se extingue la relación laboral porque se desvincula de la empresa. En ese caso yo tengo los días hábiles para abonar dentro de esa liquidación final el aguinaldo proporcional. Puedo tener también un contrato eventual que hice con el trabajador por alguna situación extraordinaria de la empresa, con lo cual cuando finaliza esa eventualidad, cuando llega la fecha de finalización, ahí también me genera liquidarle su aguinaldo. O por ejemplo en el caso de los trabajadores de temporada, que también
me genera liquidarle en otras fechas distintas de lo que establece la normativa. Ahora vamos a ver, dentro de lo que es el aguinaldo, qué debemos tomar para calcularlo. La normativa me dice que tengo que tomar la mayor remuneración de todo el semestre. Aquí no tengo que hacer promedios, no interesa si es habitual o no es habitual, la normativa es clara. La mayor remuneración por todo concepto. ¿Y cuáles son los conceptos que tengo que tomar? Tengo que tomar todo lo que es habitual, la remuneración habitual, la extraordinaria, los premios. Sabemos que las empresas tienen sus particularidades. Nuestro convenio no establece pago de premios ni al presentismo ni a la productividad, pero muchas empresas, para incentivar todo lo que es la presencialidad o la contracción al trabajo y demás, establecen estos premios. Bueno, todos estos premios, comisiones adicionales, voluntario de empresa, sueldo básico, todo forma base de cálculo. Todo lo que sean gratificaciones, adicionales, horas extras, todos esos importes ustedes tienen que tenerlos en cuenta. Si el trabajador estuvo enfermo, la licencia por enfermedad también forma base de cálculo. ¿Qué conceptos no debemos tomar? Asignaciones familiares. En este caso, bueno, ya no son asignaciones familiares, lo único que la empresa estaría teniendo en cuenta en este caso es la licencia por maternidad. La licencia por maternidad, vamos a suponer que durante el semestre la trabajadora tuvo sus 90 días de licencia. Esos 90 días de licencia no me generan pago de aguinaldo. Con lo cual, cuando la trabajadora se reintegra, va a percibir su aguinaldo en forma proporcional. Esto lo establece la normativa, ANSES tampoco le abona ese plus, ya que, como sabemos, informamos en el 931 cuál hubiese sido su remuneración bruta de ese mes para que ANSES le haga el pago a la trabajadora, y esto no está incrementado con el aguinaldo. Todo lo que sean beneficios sociales tampoco forman parte. Beneficios sociales entendidos de acuerdo a lo que el artículo 103 de la Ley de Contrato establece, ¿no? Que serían gastos de guardería, ropa de trabajo, todo lo que sea con comprobantes presentados, obviamente. Si yo le doy un plus y no tengo comprobante, eso obviamente va a ser base de cálculo. Con lo cual, todo lo que sea con comprobantes no es base de cálculo. Sumas no remunerativas. Sabemos que a veces en el tema del convenio colectivo, cuando hacemos una negociación, se establece alguna suma no remunerativa, como una gratificación extraordinaria. En el caso de este año no tenemos, pero en otros años sí se aplicó este criterio de tener un pago adicional a lo que es la base de cálculo. En esos casos esas sumas no son base de cálculo para el aguinaldo. También puede ser una gratificación, una suma no remunerativa que se establezca por parte del gobierno. Las autoridades, como sabemos muchas veces, establecen pagos adicionales como sumas no remunerativas para que tengan un menor impacto en lo que es el costo de la empresa, ¿no? Entonces, en esos casos tampoco. Los viáticos con comprobantes, yo por ejemplo tengo una persona que, no sé, hace un viaje, le pago el traslado, le pago el hotel, bueno, todo lo que sea con comprobantes no corresponde tomarlo como base de cálculo. Otro punto a tener en cuenta son las prestaciones dinerarias. Vamos a suponer que ustedes durante el semestre tuvieron un trabajador, una trabajadora que sufrió un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Sabemos que durante ese periodo el trabajador no percibe su remuneración, lo que percibe es una prestación dineraria, así lo define la Ley de Accidentes de Trabajo. Es decir, que esta prestación, si bien la abona la empresa, la reintegra la RT. Lo abona la empresa por una cuestión de practicidad, pero en realidad debería ser la RT quien directamente la abone. Usualmente se aplica este criterio, lo abona la empresa y luego la RT nos reintegra esos importes. Nos reintegra el importe más todo lo que son las cargas sociales.
¿Y qué dice la normativa? ¿Cómo calculo la prestación dineraria de ese trabajador que estuvo un mes accidentado? Se calcula su remuneración incrementada con el 833, que sería todo lo que es la incidencia del aguinaldo, ¿sí? Con lo cual, al reintegrarse el trabajador, llegamos al mes de junio, por ejemplo, él estuvo en enero accidentado, va a percibir de su empleador el aguinaldo proporcional por los 5 meses restantes. ¿Por qué? Porque en realidad no es que no lo percibe, sino ya lo percibió en el momento en que percibió su prestación dineraria. Así que ese tema tampoco lo vamos a tener en caso. Base de cálculo, ¿qué otros puntos tenemos que tener en cuenta? Todo lo que sean licencias, ya sean licencias que se abonan por el convenio colectivo, que sabemos que el artículo 40 del convenio establece algunas licencias, como son nacimiento, fallecimiento, matrimonio, donación de sangre, mudanzas, enfermedades familiares. Todas estas licencias obviamente son remunerativas y se consideran. La licencia por enfermedad, u otras licencias que no están ni en la ley de contrato ni en el convenio, pero que son una normativa, como puede ser un trámite obligatorio, que tenga que gestionar un documento nacional, una citación al juzgado, sabemos que son carga pública las citaciones, con lo cual el trabajador tiene obligación de concurrir y percibe su remuneración. Y la licencia por vacaciones, obviamente también tiene impacto en lo que es el aguinaldo, cosa que a veces uno tiene esas dudas de decir, lo tengo que tomar, no lo tengo que tomar, no es habitual, lo tomo. Como les decía al principio, acá la normativa dice mayor remuneración por todo concepto. Es decir, que tengo que incorporar el cálculo que aboné de vacaciones para esta base. Se excluyen todo lo que sea la reserva de puesto. Sabemos que el trabajador, luego de haber agotado su licencia por enfermedad, que pueden ser 3 meses, 6 meses o 12, luego entra en lo que se llama reserva de puesto. Durante este año, esta reserva de puesto, el trabajador no genera ninguna remuneración, conclusión tampoco lo que sea aguinaldo. Las licencias, todo lo que sea licencia por incapacidad, las suspensiones por fuerza mayor, licencia sin goce de sueldo y, como habíamos mencionado, lo que es la licencia por maternidad. El pago del aguinaldo, este es un comentario más que nada para que ustedes lo tengan en cuenta, porque a veces uno habla por ahí, o quizás hay gente de estudios contables que también esto lo ven. En el año 1995, la ley 24467, que es la ley llamada PYME, estableció dentro de sus normativas la posibilidad de abonar este aguinaldo no en 2 cuotas, sino en 3, un fraccionamiento especial para este sector de empresas. Quiere decir que si una actividad va a negociar un convenio nuevo, puede, si obviamente llega a un acuerdo, establecer este pago en 3 fracciones. En nuestro caso, como ustedes saben, nuestro convenio es del año 1975, este convenio se va renovando por la ultraactividad, quiere decir que continúa vigente hasta tanto no se negocie uno nuevo, por lo cual esta posibilidad no la tenemos y estamos atados a lo que hablábamos al principio, que es abonar en los 2 momentos del año, ¿no? En junio y en diciembre. El tema, ahora vamos a pasar a lo que es la base de cálculo para la seguridad social. Sabemos que el aguinaldo, obviamente, es un importe remunerativo que está sujeto a todos los aportes y contribuciones habituales. Por lo cual, también tenemos que aplicar lo que es el tope, el máximo mensual, que establece AFIP, ¿no? En sus resoluciones generales. Se aclaró, ustedes saben que ahora en junio el tope máximo mensual es de 410.742,03, el aguinaldo por resolución general es el 50%, que serían los 205.371. Es decir que para aquellos casos que la remuneración
supere estos valores, ustedes se efectúan los aportes hasta el importe del tope máximo. Esto, bueno, los aplicativos automáticamente nos salen, ¿no? Nosotros lo cargamos y obviamente sobre ese valor que supera ya no se aplican los porcentajes. En los casos de proporcionalidad hay que tener en cuenta que también por resolución general siempre el valor del tope es en base a lo que es un día. Es decir, si tengo que proporcionar, si es un mes, tomo los 205.371, si fracciono a días, tengo que pasarlo a los 30 días y ese será el tope por la cantidad de días que haya trabajado. En los casos, decíamos que es un importe remunerativo. Hay casos en los cuales hay, por ejemplo, un pago por la extinción de la relación laboral. En los casos de la extinción de la relación laboral, el trabajador va a cobrar su liquidación con lo que es las vacaciones no gozadas, por ejemplo, ¿no? En estos casos, tanto las vacaciones no gozadas, la integración por el mes despido, en el caso, obviamente, que sea una desvinculación sin causa o con causa, sí, con causa sería. La indemnización sustitutiva del preaviso, son todos importes que nos generan el pago de la 12ª parte de sueldo anual complementario. Si bien, bueno, obviamente no llevarían cargas sociales por ser accesorios de la indemnización, ¿no? Esos serían los casos en los cuales no llevan. Como mencionábamos, la mitad de la remuneración, de la mayor remuneración del semestre, es lo que nosotros vamos a abonar en concepto de aguinaldo en los meses establecidos. Ahora, ¿qué pasa? También nos puede dar el caso de la proporcionalidad, ya sea porque un trabajador ingresó con fecha posterior al mes de enero, con fecha posterior al mes de julio, o se va antes, por ejemplo. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que hacerle la proporcionalidad. Hacemos un cálculo, bueno, acá en el trabajo que tenemos hecho, ahí van a ver un ejemplo, así en general, como para que ustedes puedan evaluarlo. Ahí ya tenemos que tomar la mitad de esa mayor remuneración del tiempo que haya trabajado por la cantidad de días que haya completado el trabajador y dividido el semestre. Entonces ahí vamos a tener lo que es el cálculo del aguinaldo proporcional, que se deberá abonar, como mencionábamos, en otras fechas que no son las que establece la normativa por una cuestión de haber egresado, o bueno, en el caso que haya ingresado, sí, ahí lo cobrará en la fecha que estableció, pero en forma proporcional. Después, otro caso que tenemos que tener en cuenta es, en el caso del metalúrgico, nosotros tenemos un importe, que es el ingreso mínimo global de referencia. A veces, en las consultas, ¿lo tengo que tener en cuenta o no? Sabemos que el ingreso mínimo global está en el convenio establecido como una garantía mínima que se le da a todos los trabajadores, tanto personal de fábrica, personal administrativo, técnicos, auxiliares. Sí, si bien el concepto es, no forma base de cálculo, si yo tengo que pagar una hora extra, obviamente no tengo que tomarlo, yo tengo que tomar su básico de convenio y demás, pero para el aguinaldo sí, porque como decíamos, es la mitad de la mayor remuneración por todo concepto, con lo cual en aquellos meses que el trabajador, por no haber completado este ingreso mínimo global, va a ser la base para el aguinaldo. Obviamente, también, como decíamos, con todos los aportes y contribuciones. Esto es en general las particularidades. Traté de hacer, bueno, más o menos un resumen de los puntos que normalmente se nos presentan, ¿no? En la práctica diaria, cuando tenemos que hacer algún cálculo. No sé si tenemos algunas preguntas, si ustedes quieren, o por ahí que profundicemos un poquito más en algún tema. Sí, les voy a pedir
Bueno, muchas gracias, María Victoria, antes que nada. Súper interesante todo lo que tiene que ver con el sueldo anual complementario, que es un tema que genera también muchas dudas al momento de calcularlo. Así que, bueno, ahí vimos que, por un lado, quiero responder también que hicieron varias preguntas con respecto a si vamos a pasar la presentación, si vamos a dejar grabado. Efectivamente, todos los que se inscribieron por medio del link, ¿no?, que dejaron su mail, vamos a estar pasando la presentación por mail, para que lo puedan tener ustedes y lo puedan ver más tranquilas. Y por otro lado, vamos, seguramente estemos subiendo esta grabación, aunque sea la presentación que hizo María Victoria, al canal de YouTube de ADIMRA, así que lo van a poder ver por ahí. Y les pido que ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, de consultas. Acá veo que ya en el chat ya se están dando algunas preguntas, que lo hagan por el chat, o si quieren hablar, que por favor levanten la mano, así nos organizamos bien. Así que bueno, paso a leer la primera consulta, ¿te parece? Bueno, de todas maneras les quería aclarar que, por supuesto, bueno, con muchos de ustedes que ahí veo, conversamos habitualmente, de todas maneras, bueno, saben nuestros teléfonos de línea, teléfono celular y por supuesto el mail, donde siempre estamos en contacto. Así es, probablemente no vamos a llegar a responder todos, no va a llegar a responder porque yo no voy a responder nada, pero por eso mismo por mail o por teléfono pueden contactarnos. Bueno, voy con la primera pregunta. ¿Una licencia por maternidad va proporcional el SAC? Sí. La licencia por maternidad son los 90 días que establece la normativa, que son los 45 días antes, 45 días después de la fecha de parto. Durante ese periodo, la trabajadora se encuentra bajo lo que es el pago de ANSES. Su remuneración, y por eso así lo informamos en el 931, la abona ANSES como una asignación familiar, y eso no se considera para el aguinaldo. Uno diría, la verdad, que amerita una modificación esto, porque en realidad la trabajadora ahí vería disminuidos sus ingresos por haber sido madre, ¿no? La verdad que es un tema delicado. Quizás la compensación sea que su remuneración pasa a ser un importe bruto, porque ya uno les informa ANSES el importe bruto y eso es lo que va a percibir. Pero de todas maneras yo entiendo que debería ir su aguinaldo porque es lo que corresponde, ¿no? Cuando la trabajadora se reincorpora, en ese semestre, si estuvo los 3 meses con licencia, va a percibir su aguinaldo proporcional a los 3 meses trabajados. Sí. Bien, después tenemos otra consulta. Quieren, bueno, repetir el tema del proporcional, el cálculo de la proporcionalidad. Claro. El cálculo de la proporcionalidad es tomar la mitad de la mejor remuneración del tiempo que haya trabajado por la cantidad de días trabajados. Y eso se divide en 181 días, que sería el primer semestre, o 184 días, que sería el segundo semestre. Y eso nos va a dar la proporcionalidad. Obviamente, en este caso, lleva aportes y contribuciones en todos los casos, ¿no? A pesar que sea una liquidación final, lleva aportes y contribuciones. Bien. Acá Miguel nos consulta sobre la reserva de puesto, si se calcula como proporcional. O sea, enfermedad dice enero, febrero, marzo, abril, pero mayo y junio estuvo de reserva. Claro, sería proporcional. Y proporcional a los meses que haya estado trabajando y percibiendo la licencia del artículo 208, que es la licencia por enfermedad. En la licencia por enfermedad sí va el aguinaldo, como lo decíamos, es una licencia paga, establecida en la ley de contrato de trabajo, y ya no percibiría el aguinaldo a partir del momento de la reserva de puesto. La reserva de puesto es simplemente le guardo el puesto y no genera ningún tipo de remuneración.
esa reserva de puesto es por un año, ahí sí la normativa no tiene en cuenta la antigüedad que tiene el trabajador, es para todos un año, distinto del pago, que sí tiene que ver si tiene, qué antigüedad tiene el trabajador y si tiene o no cargas de familia. La reserva de puesto es un año para todos, sin remuneración, como les decía. Bien, después nos consultan, en el caso de un empleado que toma sus 35 días de vacaciones juntas, ¿cómo se toma para calcular eso? Sí. El cálculo del aguinaldo y la comparación que yo tengo que hacer de la remuneración del semestre que va de enero a junio o de julio a diciembre son 30 días. Las vacaciones se computan, porque como les decía, es todo concepto. Pero yo no puedo tomar, si le pagué 35 días y 10 trabajados, no puedo tomar 45 días para el cálculo. Yo tengo que tomar 30 días. Por lo cual voy a tomar los días que haya trabajado y los días de vacaciones de ese mes, de enero, de febrero, de marzo, y ahí comparo. Porque si no estaría comparando 45 días contra 30, obviamente me va a dar la mayor remuneración y no es correcto. Siempre 30 días, ¿sí? Y las vacaciones se toman, porque a veces también eso, como les mencionaba, el tema de consulta. ¿Tomo las vacaciones o no tomo las vacaciones? Pues no es habitual. Como les decía, la normativa dice mayor remuneración, no me hace ninguna otra aclaración. Distinto es el caso, si yo, por ejemplo, ustedes saben que cuando hago un 245, despido, me dice mayor remuneración y me agrega normal y habitual. Y ahí ya, vacaciones obviamente no tengo que tomar, porque no son ni normales ni habituales, ¿no? Bien. Acá piden que si puedes repetir los días del semestre, eran 180 el primero. 181 y 184 en el segundo. 181 y 184. Los días trabajados en el caso de un trabajador jornalizado, ¿cómo se calculan? Si tomamos 181 o 184 tenemos que tomar 30, porque no podemos comparar días efectivamente trabajados con días corridos. Yo entiendo que si hacemos el cálculo de días trabajados y hacemos del semestre los días hábiles del año, debería dar lo mismo, ¿no? Acá piden si podés repetir cómo es el SAC con respecto a los días de licencia por accidente de trabajo. Sí. La ley 24557 y las distintas resoluciones que la superintendencia nos dio a conocer durante todos estos años, del 1996 que rige el sistema, una de ellas, la resolución, estableció que la prestación dineraria va incrementada con su aguinaldo. Es decir, ustedes tienen un trabajador que tiene una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, ustedes hacen los formularios que normalmente nos habilitan las ART para, o nos piden los recibos de sueldo como para hacer el cálculo, y allí uno tiene que informar todo lo que el trabajador debe percibir y además incrementarlo con el 8,33, que sería la 12ª parte del aguinaldo. Es decir, que si yo tengo en el semestre un mes de enfermedad profesional o de accidente de trabajo, el trabajador durante ese mes ya percibió como prestación dineraria su ingreso más su aguinaldo. Por eso, cuando yo liquido a fin de año o en junio, tengo que tomar los 5 meses restantes. No es que no lo cobra, lo percibió antes, en el momento que la RT se hizo cargo de su pago, ¿no? Recordemos que, bueno, es un pago que hace la RT, es un seguro, y este seguro me dice la normativa que lo tengo que incrementar con su aguinaldo, ¿sí? Entonces a fin de año o a fin de junio hago el cálculo con la proporcionalidad y aplicaría la otra fórmula, ¿no? La mitad de la mayor remuneración por el tiempo trabajado dividido el semestre. Acá tenemos una consulta puntual. Si tengo un ajuste de liquidación, anterior que me aumenta la remuneración del mes, Exacto. ¿tomo ese valor tal como remuneración? No. Ustedes tienen, esto pasaba, bueno, por suerte estos últimos años las negociaciones con el gremio fueron un poco más acorde con las fechas de vencimiento, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro acuerdo metalúrgico vence en el mes de marzo, y en abril ya tenemos un nuevo acuerdo. Hace unos años pasaba que llegaba mayo, junio, y todavía estábamos ahí tratando de negociar,
Cuando se firmaba el acuerdo me decía, estos son los nuevos básicos de convenio desde el 1 de abril, con lo cual todos ustedes liquidando, corriendo, haciendo ajuste, bueno, una cosa muy complicada. Y además los acuerdos establecían que había que pagarlo con la homologación. Si me salía la homologación y en esa quincena tenía que ajustar 4 quincenas más o menos. No es que yo para el aguinaldo tengo que tomar ese importe, no. Tengo que incrementar lo que corresponde a cada mes de ajuste. Hice un ajuste en la 1 de abril, eso va con abril. Hice un ajuste de mayo, eso va con mayo. Y ahí comparo. Como les decía, siempre la base son 30 días. Porque si ustedes estarían tomando un ajuste de un mes anterior, estarían tomando más meses, ¿no? Así que eso es así. Bien. Después tenemos uno más sobre la pregunta de vacaciones. ¿Cómo se hace si el trabajador es jornalizado? Porque no cobraría lo mismo por 10 días jornales que por 14 de vacaciones. ¿Cómo? Si el trabajador es jornalizado, sí. No cobraría lo mismo por 10 días jornales que por 14 días de vacaciones. No, por eso, era como decíamos, yo tengo que considerar las vacaciones y en el caso que haya tenido 14 días, y sí, puedo tomar los 14 días de vacaciones y la quincena siguiente, ahí sí voy a tomar un mes, y lo tengo que tomar completo. Por ahí si hubiese tenido 21 días de vacaciones, no puedo tomar la quincena completa, y sí tengo que aplicar esto de la distribución, digamos, el prorrateo a donde corresponda, pues no puedo tomar más de 30 días, ¿no? Ese sería el concepto. Bien, bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer una consulta. O algún comentario. ¿Algún comentario? A la mano. Si no, ver, acá tenemos otra. Con respecto a la RT, si se da el caso en que la empresa abona el sueldo y después pide el reintegro, pero en el sueldo abonado no se incluye el mucho. Claro, o sea, va aparte. ¿Tendríamos que incluirlo en el cálculo? Sí, ustedes cuando liquidan, vamos a suponer, tenemos una persona, porque ese también a veces es un error de cómo presento ese recibo de sueldo. Si yo tengo una persona que está con una enfermedad profesional o un accidente... María Victoria, hola, buen día, Alberto Balangione del Comité Presidencia le habla a través de mi señora que está mirando el video. Hace mucho parásito a la gente que está pasando por atrás y confunde mucho, no se les escucha muy bien por el tema de los ruidos que hay detrás de la gente que está pasando. Yanina, si les querés pedir por favor que sean un poquito más silenciosos, sería importante porque hay partes donde se corta mucho lo que dicen ustedes. Muchas gracias. Perdón, pero están interesantísimo y es una lástima que por ahí se pierdan algunas palabras que son clave. Claro, exacto. Sí, sabe que estos salones, veo que tenemos justo una reunión. Los conozco en primera persona y sé lo vulnerable que son. Gracias, Alberto, por la aclaración, los comentarios. Sí, les comentaba. Ustedes si tienen una persona que tuvo un accidente o una enfermedad profesional un mes, cuando hacen la liquidación del recibo de sueldo, en realidad no deberían colocar 90 horas de enfermedad, de escalafón, no, porque no está cobrando horas el trabajador. El trabajador durante ese mes va a cobrar prestaciones dinerarias. Tengo que colocar prestación dineraria y el importe. ¿Me entiende? Y dentro de esa prestación dineraria va el cálculo de esas 90 horas, de la adicional empresa, el escalafón por antigüedad, el aguinaldo, va todo. Luego las cargas sociales, eso es el recibo que yo presento a la RT y eso es lo que me reintegran. Normalmente lo paga la empresa porque fue una cuestión de practicidad. Cuando se inició el sistema, la verdad que mandarlo al trabajador accidentado a que cobre la RT era muy complicado. Finalmente quedó que lo paga la empresa y la RT lo reintegra. Pero es así, ahí va incrementado en ese importe del aguinaldo. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y también, obviamente, le reintegran las cargas sociales, ¿no?
y tienen 10 días para reintegrar, cosas que tampoco cumplen muchas veces las ART, pero también salió una normativa, una resolución general que estima que impone que los 10 días lo tienen que reintegrar. Bien, acá tenemos uno más y después le pasamos la palabra a Miguel Gómez. Me ha pasado, bueno, que no sabía lo del 8,33 y tuve una empresa con ILT. Incapacidad laboral temporaria. Bien, por varios meses, por lo tanto ahora corresponde pagarle el SAC completo. Sí, en realidad sí, porque no lo percibió el trabajador. Lo que dice la normativa es que cuando está con accidente o enfermedad lo percibe en ese momento. Sí, si no, en este caso, bueno, la empresa perdería de recuperar ese importe de su ART, porque es un pago que ellos se lo deben reintegrar. Quizás podrían pedir un ajuste, no lo sé. Bueno, como para discutirlo un poco, podrían llegar a pedirlo. Pero sí, al trabajador le corresponde, porque tiene que cobrar. Sí. Bien, ahí Miguel Gómez levantó la mano. No sé si quiere abrir el micrófono, ahí está. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buenos días, Miguel. Con respecto, bueno, yo hice la consulta recién con respecto a las vacaciones de jornalizados. Mi duda es, a ver, al pago de las vacaciones, al ser días de corrido, o sea, en una quincena yo le voy a pagar 14 días de vacaciones al trabajador, pero su quincena capaz fueron 10 jornales reales trabajados. Si no hubiera estado de vacaciones, hubiera trabajado 10 jornales, como por ejemplo. Ahí, ¿cómo sumo su remuneración del mes? Yo después, obviamente, le voy a sumar la quincena que viene, que la trabaja, pero ¿cómo contemplo su remuneración? ¿Lo tengo que transformar a 10 días o le sumo esos 4 días más de vacaciones? Para hacer el cálculo, a ver si es o no el mes más alto. Y sí, ahí tiene que tomar los 14 días, porque es lo que él percibió. Lo que sí, cuando tomo la quincena, tengo que tomar hasta 30 días. Está bien, perfecto, está bien, porque por ahí viene un poco llevado, me parece que lo que preguntaba otra persona que se había tomado 35 días de vacaciones, también me pasa eso, lo mismo, o sea, si bien te tomaba el 30, pero los jornales reales fueron 20 o 22 en el mes en realidad. O sea que si la persona está de vacaciones, cobra más, sería el mayor sueldo ese. Claro, lo que pasa es que en el caso del trabajador de 35 días no puedo tomar los 35, porque estaría superando este tope que yo le indicaba, que es tomar los 30 días, ¿no? Bien, perfecto, está bien, está claro. Gracias. Nada de nada. Bueno, y tenemos una consulta más respecto a los días de cada semestre, 181 y 184. ¿Se deben tomar como divisor para el cálculo del SAC de un empleado que trabaja el semestre completo o el cálculo se hace por 180 días? No, siempre se toma, aún en el caso que haya sido proporcional, porque como yo le decía, la fórmula del cálculo proporcional sería mitad de esa mayor remuneración del tiempo que haya trabajado por los días efectivamente trabajados, porque acá ya no sería completo, dividido 181 en el primer semestre, 184. Bien. Y tenemos una más, en el caso del empleado con ILT, jornalizado debe cobrar los feriados que haya en ese periodo dentro de las prestaciones dinerarias. Claro, sí. Recuerden que la ley de accidentes de trabajo se modificó y quedó redactado de la forma que nos indica la resolución, cobra por los días de incapacidad laboral temporaria la suma similar a lo que son los días de enfermedad. El concepto siempre, ustedes tengan en cuenta que es, por enfermedad el trabajador no debe percibir menos de lo que hubiera percibido de no haberse producido esa contingencia. Es decir, tengo feriados, tengo tantas horas, todo eso hay que considerarlo. Y va como prestación dineraria. Ya le digo, es un cálculo que uno hace, lo informa a la ART, de todas maneras la ART siempre nos pide los recibos de sueldo y obviamente me imagino que ellos hacen sus cálculos también, ¿no?
Pero el concepto es ese, no puede percibir menos, es decir, que si hay un feriado se lo tengo que pagar porque si no estaría cobrando menos que lo que cobra otro que no se enfermó. Entonces ese sería el punto. Y en este caso, por lo que dice la resolución, incrementado con su aguinaldo, que sería como un adelanto de aguinaldo, digamos, ¿no? Porque después cuando se reintegra, como decíamos, va a cobrar el proporcional. Bien. Bueno, seguimos con algunas más. Sí. Bien. Para el cálculo del SAC proporcional por liquidación final, ¿qué divisor debería tomar? Lo mismo, es lo mismo, ahí no nos cambia, porque depende del semestre que estoy tomando, es el cálculo que tengo que hacer. Multiplico por los días que haya trabajado hasta el momento de la extinción de la relación y dividido la cantidad de días del semestre. Perfecto. Entonces, acá, bueno, hay uno más. El recibo debe decir prestación dineraria y no horas. Exacto, accidentes. sí, es lo que yo les mencionaba. Es lo que dice la ley de las resoluciones que fueron reglamentando la ley de riesgos del trabajo, donde yo tengo que mencionar que es prestación dineraria. En realidad la normativa dice, los primeros 10 días debo mencionar prestación dineraria a cargo de la empresa, y a partir del 11º día, prestación dineraria a cargo de la RT. Porque esto también así lo informo en el 931. Perfecto. Bueno, por el momento no tenemos más consultas, no sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no, ya vamos cerrando. De todas maneras, como le dijimos anteriormente. Ahí tenemos otra. No, las felicitaciones. Hay muchas felicitaciones, así que se ve que sirvió mucho el taller, siempre hay dudas, siempre hay consultas sobre este tema, así que cualquier cosa pueden escribirle a María Victoria o pueden comunicarse por teléfono. De todas maneras, vamos a estar enviando, quédense tranquilos, que vamos a estar enviando la presentación por mail, tenemos registrados sus mails, y seguramente vamos a estar subiendo el video al canal de YouTube, ADIMRA Oficial. Bueno, yo quiero agradecerles un montón la participación, la gran convocatoria que tuvo el taller, y bueno, agradecerle acá a mis compañeras de Recursos Humanos, porque fue realmente muy interesante todo lo que se explicó, y hubo muchas consultas, hubo muy buena participación, así que, bueno, no sé si quieren agregar algo más. Sí, bueno, yo también, ¿no? Gracias, Janina, yo también agradecerle mucho, la verdad que cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un taller, es un tema, bueno, que todos conocemos, que decimos, bueno, quizás nos genera dudas, pero la verdad que, bueno, vimos la convocatoria y, bueno, veo que siempre uno tiene algún tema, alguna duda, y además con todo esto, ¿no?, de la charla, que uno pregunta y uno dice, ay, yo lo hago así, no lo hago, bueno, siempre nos aporta cosas. Yo estoy en la parte de consultas laborales en ADIMRA, como decía, con muchos de ustedes hace mucho que hablo, que contacto, y la verdad que sí, a veces pasa, ¿no?, que por ahí me llama una empresa y me dice, ay, no sé, yo por ejemplo para las vacaciones, no sé, no tomo las variables, y yo digo, bueno, pero hay que tomarlo, y bueno, pero uno hace el cálculo y quizás se queda con eso, y hablando con otra persona dice, ah, ¿cómo vos lo tomás? Y bueno, y esto nos va aclarando y vamos haciendo las correcciones, porque sabemos que puede pasar que esto llegue al delegado, al gremio y demás, y tenga que venirnos el reclamo por otro lado, cosa que siempre tenemos que evitar, ¿no? Porque esto parecería que hay alguna animosidad en hacer esto, y no, decimos, bueno, se hace a veces por desconocimiento, ¿no? Entonces, tenerlo lo más claro posible para evitar estas cuestiones de diferencias y demás, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras, bueno, como decía Janina, estamos a disposición, tienen nuestros contactos, teléfonos, mail, así que, bueno, cualquier duda. Y acá están pidiendo más talleres, así que esperemos que ese sea una puerta abierta a nuevos talleres, seminarios y demás, para que, bueno, piden de vacaciones, sueldo digital, así que
vamos a ver si podemos próximamente Sí, aplicar uno nuevo. con el libro de sueldo digital, sí, las empresas la verdad que están muy complicadas, es un tema delicado, la verdad que a veces ese, más que de laboral, es un tema de programación, digo yo, porque la verdad que al momento de implementarlo es un tema más de programación que como les decía, laboral, ¿no? Pero bueno, sí, podemos ir viendo. A uno de y vacaciones vamos, también, liquidación de vacaciones. podemos ir viendo, sí. Sí, son muchas las dudas y a veces las cosas que se presentan en la cosa diaria, digamos, de liquidación, ¿no? Sobre todo donde más tenemos temas es con lo que ustedes hacen, que son con las quincenas y demás, ¿no? Ahí Sara está pidiendo la palabra. Sí. En realidad soy yo que quedé atrás de la manito ahí. Ahora Alberto. Alberto por acá. Bueno, nada, primero, como expresidente de la Comisión de Política Social, esto lo hablé con Gustavo muchas veces, y también esto para que ustedes entiendan la magnitud que tienen. La verdad que esto es genial, esto del taller. Sí hay que replicarlo al corto plazo y tener una dinámica de que, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, o sea que hay veces que vamos a tener que dar el mismo temario, tal vez por la proximidad de una fecha propia en la cual se liquida tal o cual liquidación, como puede ser el SAT o como pueden ser las vacaciones. Pero la verdad que lo que más rescato, porque la realidad que tenemos en el interior del interior, que muchas veces los estudios contables que llevan adelante este tipo de mecánica para las empresas y las empresas chicas, se terminan asesorando, yo le llamo en la boca del lobo, se terminan asesorando en la UOM ante una duda. Y la verdad que no son los mejores para dar respuesta. Muchas veces son bastante imparciales, o parciales, perdón, no imparciales, y terminan dando una respuesta que no es la correcta y terminan haciendo fallar o equivocarse a las empresas. Así que, así como en su momento cuando teníamos una dinámica de tal vez unos convenios colectivos que eran complejos y que costaba mucho entender cómo sacar el valor de la hora, sí, en el convenio paritario. Digo, y yo le decía a Gustavo, hagamos un machetito a forma de ejemplo, porque teníamos que llegar de una forma, como le decimos en el interior, en criollo, para llegar con la comunicación. Yo creo que estos talleres dan ese acceso a la respuesta en criollo, la respuesta con el valor y con el contenido que del otro lado necesitamos para que se entiendan. Hay preguntas que se hicieron 2 o 3 veces, pero no porque por la interpretación, por esto o por lo otro, llevaba a tener que hacerla 2 o 3 veces, y es genial, porque me parece que esto nos deja a todos con un nivel de conocimiento muy parejo y con la posibilidad de poder tener la certeza que estamos haciendo las cosas bien. Así que el laburo de poder seguir con estos talleres, si hace falta defenderlo dentro del comité de presidencia, me tienen al pie del cañón. Y nada, este jueves cuando nos juntemos acá en Rafaela, que viene el comité para acá, seguramente voy a hacer algún comentario respecto a esto, y le pedí a Janina en uno de los mensajitos que compartan también este acceso para que lo tengamos dentro del comité, porque me parece la verdad que ha sido un espacio muy bueno. La verdad que mis sinceras felicitaciones por esto y que sigamos con nuestro tema. Bueno, muchas gracias, Alberto, por sus palabras. Sí, muy cierto lo que comentaba. A veces la empresa por ahí no se comunica con nosotros, llama al gremio. Obviamente, en el gremio a veces la persona que atiende simplemente le dice sí, corresponde, páguele, y no les da cuál es el instrumento legal, de dónde surge, si corresponde o no corresponde. O sea, mi ánimo tampoco es decirle que paguen de menos. Yo lo que le voy a decir es que paguen lo que corresponda, ni más ni menos. Ahora ellos, quizás sin un fundamento legal, les dicen sí, paguen, y bueno. Entonces, por eso necesitan tener la certeza y este canal de contacto, ¿no? Así que bueno, me alegro que les haya interesado y bueno, estamos en contacto. No sé si tenemos más preguntas. Bueno, no, por el momento damos por finalizado entonces este taller. Cualquier consulta, si no se animaron a decirla o no pudieron escribirla, saben que estamos a disposición.
Así que, bueno, muchas gracias por la gran participación y esperemos vernos en un próximo taller. Bueno, Gracias. un gusto, buenos días. Un gusto. Chao, hasta luego.